Hola, ¿cómo estáis? Hoy os propongo la visualización del tercer vídeo sobre la Guerra Fría. Hemos visto dos etapas, la primera etapa de 1945 a 1953, que sería la etapa de tensión, una etapa de distensión o de coexistencia pacífica que abarcaría desde 1953 hasta 1975, y hoy vamos a analizar los principales acontecimientos que caracterizan a la tercera etapa de Guerra Fría y a la última, puesto que con esta etapa finaliza el enfrentamiento y las tensiones entre la Unión Soviética y los Estados Unidos, dando paso al siguiente tema que veremos, que es el derrumbe de la URSS, el fin de la Unión Soviética y de su modelo socialista. Vemos en la clase de hoy cómo tenemos también el esquema que nos marca la tercera etapa de Guerra Fría. Fijaros que se denomina el fin de la distensión. En nuestro esquema ponemos 1973, podemos también poner 1975 porque 1973 es cuando las tropas americanas abandonan Vietnam después de la presión social y de la opinión pública contraria que se manifestó durante meses y meses en Estados Unidos contra la guerra, contra los jóvenes americanos que allí morían, y la administración americana finalmente decide abandonar el apoyo que estaba dando a Vietnam del Sur contra las guerrillas comunistas del Vietcong apoyadas por el Vietnam del Norte comunista. Es por ello que esta derrota americana, una derrota que es muy dura en Guerra Fría, porque después de tanta lucha y tantos muertos jóvenes americanos alistados en el frente, en la jungla vietnamita, pues abandonan, y por eso en 1975, 2 años más tarde de la retirada de las tropas americanas de Vietnam, los dos Vietnams, el Vietnam del Norte comunista y el Vietnam del Sur pro-occidental, se unifican bajo el dominio comunista de Ho Chi Minh. Es un gran revés para los Estados Unidos que marcará el inicio de esta tercera etapa de Guerra Fría, que la titulamos el fin de la distensión o la respuesta americana. Vemos como en Guerra Fría tanto Estados Unidos como la Unión Soviética intentan influir en cuantos más países posibles, apoyando regímenes, apoyando golpes de Estado, revueltas populares. Se trata de que el dominio de uno y de otro sea extensivo al resto del mundo. Esa es la característica de la Guerra Fría que hemos ido viendo en las dos etapas anteriores, y no será distinto en este inicio de esta tercera etapa. Como ejemplos hemos puesto en 1973 como Estados Unidos apoya el golpe militar dirigido por el general Augusto Pinochet contra el gobierno legítimo de Salvador Allende, de un gobierno socialista elegido democráticamente en Chile. Es así como vemos que Estados Unidos, defensor de la democracia, utiliza cualquier tipo de artimaña para salvaguardar sus intereses e intentar que el socialismo deje de expandirse por el mundo. Al mismo tiempo, en 1976 tenemos un golpe militar de características similares en Argentina, dirigido por el general Videla. Ambos regímenes militares han sido condenados por crímenes contra la humanidad, por los genocidios y las matanzas indiscriminadas a todo tipo de oposición. Pero el comunismo también utiliza las mismas tácticas, y en todo el sudeste asiático, o sea en lo que era Indochina, tras la victoria de Vietnam del Norte y la unificación de los dos Vietnams bajo la República Popular de Vietnam, el comunismo también será apoyado y extendido en las guerrillas de los países limítrofes, léase en Laos y en Camboya. Así, Laos y Camboya acabarán siendo también comunistas, con regímenes duros, con regímenes totalitarios, y cabe significar el gobierno de camboyano dirigido por Pol Pot, que sobre sus espaldas también se cuantifica 1 millón de muertos por represión y por asesinatos.
En Centroamérica destacamos también en 1979 la revolución de Sandino, la revolución denominada sandinista, que derroca un gobierno militar dirigido por Somoza, un gobierno dictatorial apoyado por los Estados Unidos, y en este caso es la revolución nicaragüense, la revolución sandinista, que impone un régimen socialista en Centroamérica. Vemos estos serían ejemplos de cómo se extiende, por un lado, los regímenes dictatoriales proamericanos o los regímenes totalitarios prosoviéticos por todo el mundo como característica de esta tercera etapa de Guerra Fría, del fin de la distensión y del enfrentamiento indirecto entre las dos superpotencias. También destacamos que entre 1974 y 1979 tenemos revoluciones comunistas en países que logran la independencia, la descolonización respecto a sus antiguos metrópolis, a los antiguos países que las dominaban, y que se decantan hacia regímenes comunistas, como el gobierno etíope o bien Angola y Mozambique, que de ser portuguesas pues acaban siendo comunistas con apoyo incluso del ejército cubano. Y tenemos uno de los acontecimientos más importantes de esta etapa, que va a ser la invasión soviética en Afganistán, y en la que cabe que nos detengamos unos minutos. Afganistán, vemos como en el mapa es un país que está al este de Irán. En ese momento su frontera norte era límite con la Unión Soviética, y el régimen de Afganistán era un régimen procomunista. ¿Qué ocurre? Que en Afganistán como Estado nunca ha tenido concepción de único Estado, está dividido en distintas etnias tribales, denominados hoy los señores de la guerra, que dominan territorios montañosos y que étnicamente pueden ser diferenciados unos de otros. Pues bien, estos grupos tribales, sobre todo pues, bajo lemas de banderas musulmanas, contrarios al comunismo laico y ateo, pues se enfrentan a los gobiernos comunistas y logran derrocarlo. Cae el gobierno comunista de Afganistán y la Unión Soviética no duda ni un momento en enviar tropas para restablecer el orden socialista en Afganistán. Así se produce la denominada invasión soviética de Afganistán en el año 79, que se convierte en un Vietnam para la URSS, puesto que van a destinar muchísimos hombres, muchísimos soldados, muchísimos recursos materiales, militares, económicos, y no van a lograr controlar ni dominar el territorio. Por su parte, es de entender, como pasó en Vietnam a la inversa, pues que en este caso los Estados Unidos apoyan a las guerrillas afganas, a los grupos armados afganos, con el fin de evitar que los soviéticos controlen el país. Bien, pues va a ser una guerra de 10 años, desde 1979 hasta 1989, que al final va a ser el último dirigente de la Unión Soviética, ya en pleno derrumbe de la URSS, Mikhail Gorbachev, quien va a ordenar la retirada de las tropas soviéticas de Afganistán. Es por ello que se busca en Guerra Fría un paralelismo entre la guerra de Vietnam, que tras años de lucha y de muertes y de recursos económicos destinados por parte de los Estados Unidos para evitar que Vietnam del Sur sea comunista, en este caso va a ser a la inversa. En Afganistán van a ser los soviéticos los que enviarán tropas, recursos materiales para evitar que Afganistán deje de ser comunista. Bien, pues Mikhail Gorbachev ordenará la retirada, y tras 10 años de durísimos combates, enfrentamientos y muertes, Afganistán finalmente logrará ser un estado libre del comunismo socialista. Esto, por otro lado, vamos a decir que no pacificará la zona, sino que, como hemos dicho, Afganistán, al tener ausencia de una unidad estatal, territorial o nacional, pues tras la guerra contra los soviéticos se enzarzará en una guerra civil
entre las distintas facciones afganas que lucharán por tener el poder político y el control del territorio, y que éste acabará decantándose, como sabemos, a favor de los denominados talibanes, esos grupos ultra integristas musulmanes islamistas que van a aplicar unas leyes durísimas y van a convertir el país en un país islámico radical. Pero eso será otra historia. Aquí estamos viendo lo que sería uno de los principales acontecimientos de esta tercera etapa de Guerra Fría, que se sucede en el año 79. Bien, por otra parte, diríamos que los dos presidentes de Estados Unidos que más importancia tuvieron durante esta tercera etapa de Guerra Fría fueron Jimmy Carter y Ronald Reagan. Antes de Jimmy Carter teníamos a Gerald Ford, pero este no lo vamos a tocar por no tener acontecimientos fundamentales que nos puedan preguntar en los exámenes. Ahora sí, Jimmy Carter representará la línea negociadora, la línea diplomática respecto a la Guerra Fría, la línea suave. Es presidente demócrata, y por su parte Ronald Reagan va a representar la línea dura, la respuesta americana, el hecho de no ceder ni un ápice y enfrentarse bélicamente o amenazadoramente a la potencia de la Unión Soviética. Dentro de la política de Jimmy Carter tenemos distintos acuerdos interesantes que mencionar. Uno sería en 1978 los denominados acuerdos de Camp David. Jimmy Carter se hace negociador en uno de los conflictos políticos que desde después de finalizada la Segunda Guerra Mundial hemos visto que es irresoluble, que sería el conflicto árabe-israelí, entre los países árabes e Israel, que los habían llevado a 3 guerras, como habíamos visto. Pues en este caso, Jimmy Carter consigue una paz negociada entre Egipto e Israel. Israel acepta devolver a Egipto la península del Sinaí a cambio de que Egipto reconozca la realidad política y territorial de Israel. Es a partir de este momento, de 1978, que podemos decir que Egipto e Israel sellan una cierta reconciliación, un respeto mutuo y un respeto a sus fronteras. Por otra parte, tenemos que también en 1979 en China ya no tenemos a Mao Zedong, el primer dirigente que vimos, que es el de la revolución comunista en China, sino que sube al poder su segundo dirigente, Deng Xiaoping, y este segundo dirigente será el responsable de la apertura china al mundo exterior, apertura a nivel comercial. Es por ello que en 1979 se inician las relaciones comerciales entre Estados Unidos y China, lo que Deng Xiaoping inició como una economía mixta. Mantiene el comunismo en el interior, pero se exporta sus productos al mundo capitalista y se comporta como una potencia capitalista de cara al resto del mundo. Esta política es la que le lleva hoy día a China a ser la fábrica, como sabemos, del mundo. Tiene sus orígenes en 1979 con las relaciones comerciales y políticas entre Estados Unidos y China. La China de Deng Xiaoping y la política exterior de Jimmy Carter. Impulsa también los acuerdos SALT. Estos acuerdos SALT son acuerdos para la reducción de armas nucleares en el mundo, pero hay un punto de inflexión, el punto de inflexión que ya hemos mencionado. La situación de Afganistán complica las relaciones entre Estados Unidos y la Unión Soviética al saberse que la Unión Soviética invade Afganistán. Estados Unidos apoya a los rebeldes o a los insurrectos afganos que derrocaron al régimen comunista afgano. Esta respuesta a la invasión soviética de Afganistán
provoca un freno a los acuerdos SALT II, al que sería el freno a la carrera armamentística, la reducción de las exportaciones a la Unión Soviética, la amenaza del uso de la fuerza en Oriente Medio, si los recursos petrolíferos están en peligro, y fue cuando tenemos los boicots a los Juegos Olímpicos. Estados Unidos no está presente en los Juegos Olímpicos de Moscú y de 1980, y la Unión Soviética hizo lo mismo en 1984 al no estar presente en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles. En 1979 se produce este punto de inflexión y a partir de 1980 tendremos la presidencia de Ronald Reagan. Reagan accede a la presidencia de Estados Unidos en 1980, tendrá 2 mandatos y en esos 2 mandatos aplicará la política de línea dura que acabará por doblegar a la Unión Soviética. También vamos a mencionar otro acontecimiento muy importante que situamos en esta encrucijada de 1979, que es la primera revolución islamista. El primer país que va a erigirse como un país basado en la interpretación del Corán por sus líderes religiosos. Sus líderes religiosos pasarán a ser los jefes de Estado. En este caso serían los chiitas de Irán, abanderados por el ayatolá, o sea, por el jefe religioso chiita, que era el ayatolá Khomeini. Khomeini va a levantar, sobre todo en las zonas rurales, a todos los revolucionarios islamistas que acabarán con el gobierno del Shah de Persia. El Shah, Persia era el nombre que tenía Irán antes de la revolución de 1979. El Shah era el título de su monarca y el nombre del Shah era Reza Pahlavi, un monarca que sus riquezas derivaban del petróleo y que exportaba y tenía acuerdos con Occidente muy beneficiosos para él y para los países occidentales, pero quizás no tanto para los miles de personas que sobre todo vivían en la miseria en las zonas rurales. Khomeini provoca la huida del Shah, derroca al régimen de Reza Pahlavi e instaura una república islámica. Será un estado chiita con un jefe de estado que será el ayatolá y que el nombre oficial que tendrá este país será República Islámica de Irán. Como es uno de los principales productores de petróleo y provoca el cese de las exportaciones de crudo a Occidente, en 1979 vivirá la segunda crisis del petróleo por la carestía que habrá en los mercados respecto a la demanda y el alza de los precios del crudo, que provocará una inflación generalizada y una desaceleración económica. Recordemos que la primera crisis del petróleo fue en 1974 con la tercera guerra árabe-israelí, la de Yom Kippur. Bien, así tenemos 2 hechos muy importantes en esta etapa, que serían el de la invasión soviética de Afganistán y el de la revolución islamista en Irán, liderada por Khomeini. Y ya lo que nos quedará por ver será la política que llevará a cabo Ronald Reagan, que hemos dicho que tras la crisis de gobierno de Jimmy Carter, sobre todo por estos 2 hechos, por la invasión soviética de Afganistán y por las consecuencias de la revolución iraní en la economía mundial, Ronald Reagan aplicará la línea dura. Se tratará de que Estados Unidos vuelva a liderar el mundo, y es por eso que tendrá una buena socia, que será Margaret Thatcher, la premier británica, que también serán de política ambos neoliberales. Tendrán que el capitalismo tiene que triunfar e imponerse en todo el mundo. En 1982 vemos cómo se califica la URSS como el imperio del mal, o sea, el enemigo a batir. Y para ello Ronald Reagan va a impulsar lo que podríamos denominar un hecho histórico que va a suponer uno de los principales motivos del derrumbe de la URSS, la política de rearme.
va a invertir millones, cientos de miles de millones de dólares en tecnología militar para los Estados Unidos, para de ese modo desarticular a la Unión Soviética, haciendo que no pueda seguir ese desarrollo tecnológico que va a iniciar la política de rearme de la política de Reagan. En concreto, se denomina la Iniciativa Defensa Estratégica. Iniciativa Defensa Estratégica, conocida como la Guerra de las Galaxias, y que suponía la creación de un escudo antimisiles que rodease el planeta a través de una red de satélites que pudiesen inutilizar los misiles balísticos soviéticos en pleno vuelo. Ese era el proyecto, crear un escudo antimisiles a nivel de satélites espaciales que pudiesen inutilizar la capacidad ofensiva de la Unión Soviética. Para ello, el desarrollo tecnológico era impresionante y las inversiones fueron astronómicas. Estas inversiones van a provocar lo que denominamos la tercera revolución tecnológica, de la que hoy gozamos y la que nos permite también de alguna manera todas las clases virtuales, las videoconferencias, la grabación de estos vídeos, el poderlos colgar en una nube, el poder tener navegadores, todas estas tecnologías de la telecomunicación, de Internet, de los satélites, de la electrónica y demás, tienen su origen en esta política de rearme americana. Es la tercera revolución tecnológica que tendrá un fin militar, pero una aplicación también civil. Al mismo tiempo que Estados Unidos está desarrollando supercomputadores, está desarrollando satélites, está desarrollando redes informáticas, las empresas que a ello se dedican también sacarán a los mercados, ¿no? Pues los PCs computers en los años 80, los primeros personal computers, sacarán al mercado pues, los primeros programas informáticos, los primeros correos electrónicos, primeras conexiones en Internet. Todo ello tendrá su origen en esta política de los años 80, a partir de los años 80 de Ronald Reagan, que verá pues su auge sobre todo en los años 90 y en el cambio de siglo. La tercera revolución tecnológica, como decimos, la primera, recordemos que es la primera revolución industrial, la del carbón, ¿no? La de la máquina de vapor. La segunda revolución industrial es la del petróleo, la de la electricidad, y la tercera revolución industrial es la de las telecomunicaciones, la informática, los satélites, la robótica, todo lo que esto implicará. La Unión Soviética no pudo seguir este desarrollo tecnológico, le representaba un coste social y económico demasiado alto, y es uno de los motivos por los que el último dirigente de la URSS, Mikhail Gorbachev, abandonará su pulso con los Estados Unidos, y a la postre eso le supondrá la disolución de la propia URSS. Tendremos más adelante un vídeo en el que explicaremos este hecho concreto, la disolución y el fin de la Unión Soviética. Muy importante este tema, esta política de Reagan de iniciativa de defensa estratégica. Por otra parte, también tenemos que Reagan va a intentar, por un lado, evitar que el comunismo se extienda por el mundo mediante la intervención militar. Por ejemplo, en la isla del Caribe hay un intento de comunismo, pues desembarcan ahí las tropas americanas y restablecen un gobierno prooccidental, o el apoyo continuo a las guerrillas, a los grupos afganos que luchan contra las tropas soviéticas. Y un hecho muy importante también, y con ello terminaremos, que es el inicio del problema del control de los recursos petrolíferos del Golfo Pérsico. El Golfo Pérsico sería esta zona de Oriente Medio que está rodeada por los países que más petróleo producen del mundo, que sería Irán, Irak, Kuwait y Arabia Saudí.
Pues bien, hemos visto como Irán, con la revolución de Khomeini, pues pasa a ser un régimen islamista que provoca una crisis del petróleo y Estados Unidos, la política de Reagan es intentar apoyar a Irak, a su dirigente Saddam Hussein, para que invada Irán, haga caer el gobierno de Khomeini y así Saddam Hussein con Irak verá recompensado territorialmente con una franja fronteriza de Irán que le permitirá tener más puertos en el Golfo Pérsico y a cambio Estados Unidos pues tendrá de nuevo un control sobre sus aliados petrolíferos, los denominados de los petrodólares. Muy bien, este es el apoyo que hace Estados Unidos a Saddam Hussein, a Irak, y en 1980 se iniciará la guerra entre Irak e Irán. Aquí en este punto es donde vamos a dar un elemento muy importante para entender lo que sucederá más adelante en Oriente Medio, que para vencer a Irán, Estados Unidos no duda en ofrecer a Saddam Hussein y a las tropas iraquíes armas químicas, armas de destrucción masiva, las famosas armas que luego supuestamente seguía conservando Saddam Hussein y justificó la invasión americana de Irak. Pues bien, el origen de esas armas químicas está en esta guerra contra Irán, Irak contra Irán, Irak apoyado por los Estados Unidos. Tras 8 años de guerra en que Irán no es derrotado, la fe de sus luchadores islamistas, de sus guerreros del Islam, consigue frenar incluso con armas químicas la matanza indiscriminadamente en los frentes que se producían a causa de estas armas por las tropas iraquíes, hace que después de 8 años de guerra, de dura guerra, no haya ningún vencedor y Saddam Hussein se quede derrotado y sin su botín de guerra. Estados Unidos no va a preocuparse por una recuperación económica de Irak o por el restablecimiento de su situación tras 8 años de guerra, y ese será el motivo por el que Saddam Hussein, desengañado por la falta de apoyo americano, decidirá cobrarse en especie un botín, y ese botín justo lo tendremos aquí, que es Kuwait. En 1989 Irak invadirá Kuwait, con lo que la situación en Oriente Medio se va a complicar por los Estados Unidos, porque si bien ya tenía a Irán enemistado, ahora después de intentar eliminar a Irán con el apoyo de Irak, ahora ha conseguido en 1989 que sea Saddam Hussein, que sea Irak también enemigo de los Estados Unidos. Bueno, es mucha información, espero que os haya ayudado a comprender esta fase, este periodo histórico tan interesante e importante, y os invito a seguir viendo en los próximos vídeos que haremos en breve. Muchas gracias y buenas tardes.